Hola, buenas tardes. Pues nuestro grupo está conformado por Mariana Olarte, María Gabriela Angarita y Luisa Guarín. En este les vamos a presentar un problema o conflicto moral con su posible solución o soluciones. Vamos a mencionar algunos actores involucrados y posibles conflictos que ocurrirán. Los valores, también los valores que nosotras consideramos importantes para el conflicto y otros datos relevantes. Frente al conflicto moral que nosotras manejamos, es que una campesina con pocos recursos económicos, llamada María Elvira Moreno, decide acudir a un abogado llamado Carlos Rodríguez Pardo para ser representada y guiada dentro de un proceso de divorcio. Sin embargo, pues ya realizado el proceso, el abogado le cobra unos honorarios muy elevados por su servicio y se aprovecha de su falta de conocimiento en la materia y la situación vulnerable actual de su cliente. Y esto genera pues un conflicto moral y ético para el abogado, puesto que no actúa de manera empática y de manera justa y honesta con su cliente. Las posibles soluciones que nosotras decidimos plantear es que el abogado deberá establecer una tarifa justa teniendo en cuenta pues la complejidad del caso, su experiencia como abogado y la capacidad de pago del cliente. También, pues antes de llevar a cabo el proceso, él debió informar a su cliente sobre el monto correspondiente del pago de sus honorarios y también pues realizar esa modificación del pago. El abogado pues deberá ofrecerle a la señora María Elvira la opción de un pago a plazos o como pues la cliente considere que sea más fácil. Teniendo en cuenta lo anterior, ahora vamos a hablar sobre los valores. Los valores son esas cuestiones que nos preocupan, ideales a los que aspiramos y que sirven como criterios de juicio en ciertas oportunidades o en ciertas acciones. Los valores morales son los valores que tratan sobre expectativas legítimas o necesidades de alguien en particular. Principios, estos son básicamente las reglas generales para su regulación. Aquí lo bueno y lo malo no es algo que pueda justificarse empíricamente y que los juicios morales no pueden criticarse desde una perspectiva no normativa. En el caso específico que estamos tratando, vemos por ejemplo la justicia, que la justicia implica actuar de manera imparcial y equitativa, buscando el bien común y respetando los derechos de todas las personas involucradas en el caso, en la acción. Entonces, en este caso, el abogado no actúa de manera justa al cobrar honorarios excesivos, teniendo en cuenta que estos no se ajustan a las condiciones económicas con las que cuenta la campesina. Por otro lado está la honestidad. La honestidad implica actuar con integridad, transparencia y veracidad. En este caso, el abogado no actúa con honestidad, ya que se está aprovechando de la situación vulnerable en la que se encuentra la campesina para obtener cierto beneficio económico por su trabajo. También encontramos la empatía. La empatía implica la capacidad de comprender y compartir los sentimientos y emociones de otra persona. El abogado no demuestra empatía al no considerar la situación económica de la campesina, teniendo en cuenta que está cobrando sus honorarios de una manera que la perjudica, ya que no cuenta con capacidad económica. Por otro lado, vemos que se propone un vínculo entre la ética del cuidado y la empatía, donde básicamente se dice que la empatía es una aptitud emocional para dejarse modificar por el mundo de otro, a quien el sujeto se siente apegado. Y dentro de la ética del cuidado se dice que lo malo o lo correcto moralmente es aquella acción o una decisión
que muestra la falta de preocupación empática. Entonces, dentro de la ética del cuidado se plantea que la moralidad se basa en la preocupación empática hacia los demás. Esto básicamente es que una acción o una decisión se considera moralmente incorrecta si carece de esta preocupación. En este contexto del caso, podemos aplicar básicamente que el comportamiento del abogado Carlos Rodríguez Pardo, teniendo en cuenta su falta de consideración económica hacia su cliente, cobrándole los honorarios excesivos, muestra esa falta de preocupación empática hacia la campesina, que es su clienta, lo que pues en términos de ética del cuidado sería considerado como una acción moralmente incorrecta. Quisimos exponer el caso un poquito con el enfoque que da Wendell. Entonces básicamente esta es la moralidad diferenciada por roles, que subraya que cada individuo dentro de una sociedad tiene obligaciones morales específicas basadas en los roles que ocupan. En este caso, el abogado debe velar por realizar su trabajo de manera correcta y transparente al momento de cobrar por el mismo, ya que este es un aspecto crucial en su función profesional y su deber ético. Entonces básicamente acá se dice, está claro que Carlos, en su rol como profesional, impone un conjunto de deberes éticos que van más allá de una simple prestación de servicios, y que el abogado debe asumir la defensa de la campesina, adquiere cierta responsabilidad de actuar con justicia, honestidad, empatía y demás valores, considerando que ella se encuentra en una situación de vulnerabilidad y la falta de conocimiento legal, y que cobrar esos honorarios de manera excesiva sería aprovecharse de las circunstancias, y que esto no solo viola los principios éticos de la profesión, sino que también puede ser considerado un acto ilegal, que le puede tener también que le puede traer también otro tipo de consecuencias. Entonces básicamente acá el abogado debería actuar, como mencionamos anteriormente, con los valores de justicia, honestidad, empatía, protección al cliente, cobrándole de manera justa, y que la campesina pueda acceder a sus servicios con la capacidad económica que ella cuenta. Ahora vamos a hablar un poco sobre la tarifa de los honorarios de los abogados, y este básicamente es que, de conformidad con el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, para la fijación de agencias en el derecho se tendrán en cuenta los honorarios establecidos por los colegios de abogados con aprobación del Ministerio de Justicia. Teniendo en cuenta lo que mencioné anteriormente, se presenta cada una de las ramas con su respectivo cobro. Por ejemplo, la del derecho de familia, separación de bienes y de liquidación de la sociedad conyugal sería básicamente 2 salarios mínimos legales vigentes más el 8% del valor de los bienes. Existen diferentes criterios para poder determinarlo, lo que mencioné anteriormente. Entonces acá encontramos que el trabajo efectivamente desplegado por el litigante, que el prestigio del mismo, el prestigio que cuenta el abogado, la complejidad del asunto, el monto o la cuantía, la capacidad económica del cliente, que en este caso conocemos que la campesina no cuenta con la suficiente capacidad económica para poder acceder a los servicios de este abogado, que está cobrando de manera excesiva y aprovechándose de la situación. Y por último, la capacidad contractual de las partes. Ahora bien, la integridad y la ética profesional resultan fundamentales para la reputación y la satisfacción del cliente a largo y a mediano plazo. El abogado debe priorizar el bienestar de sus clientes sobre las ganancias financieras y asimismo trabajar para restaurar la confianza y la equidad en las relaciones abogado-cliente. Entonces, en el caso de la campesina con pocos recursos económicos, el abogado debería haber sido especialmente sensible a su situación y haber hecho una adaptación de sus honorarios en consecuencia. Siempre es recomendable que los abogados ofrezcan opciones de pago flexibles y que además consideren reducciones en los honorarios para clientes con dificultades financieras, como lo es en el presente caso. En conclusión, en este caso, el abogado tiene la responsabilidad tanto ética como moral de tratar a todos sus clientes de manera justa, honesta y transparente, sin importar su situación económica, al cobrar honorarios excesivos, aprovechándose de la vulnerabilidad de su cliente. Consideramos que el abogado debe tener en cuenta su acción y asimismo podría devolver una parte de los honorarios cobrados, ajustándolos a una tarifa más justa.
Además, podría llegar a establecer políticas claras de fijación de honorarios que tengan en cuenta la situación financiera de sus clientes, ofrecer opciones de pago flexibles o incluso participar en programas de asistencia legal para aquellos con recursos limitados. Este caso también puede tener implicaciones legales teniendo en cuenta que en muchos países existen leyes que protegen a los consumidores de las prácticas abusivas por parte de profesionales, estas incluyendo a los abogados. Por su parte, la campesina podría presentar una queja ante el Colegio de Abogados o ante las autoridades competentes. Así esto, consideramos que los abogados tienen el deber de defender a sus clientes y además deben hacerlo de manera justa y honesta. No deben aprovecharse en ningún momento de la situación vulnerable de sus clientes para tener más ganancias con su trabajo.